corresponde el tema hoy, el poder de la palabra. Entonces el título del tema de hoy es el poder de la palabra. Entonces el tema de hoy es muy interesante porque muchos de nosotros ya hicimos el discipulado y estamos recordando los temas del discipulado. Entonces, uno a uno, hoy vemos es el poder de la palabra. El tema se llama el poder de la palabra y hay una pregunta muy importante que hace este tema. Son 5 puntos y la pregunta del momento. Por favor, les ruego que estén muy atentos a esta pregunta, porque en base a esta pregunta está todo el resto de las citas bíblicas que vamos a ver. ¿Qué es lo que hace Dios en mí cuando yo permanezco en su palabra? Entonces, la pregunta no es nueva para nosotros, porque en el discipulado la hacíamos continuamente, casi que en todas las clases vimos esa pregunta, porque hoy entendemos es que por qué meditamos la palabra, por qué la oramos, por qué la leemos, por qué la memorizamos y a veces no le encontramos sentido. Entonces, ay, qué pereza, hoy otra vez a meditar ese versículo, hoy otra vez el versículo de hace tantos meses y otra vez le damos vuelta y otra vez lo mismo. Pero es que es muy importante entender qué hace Dios en mí cuando yo permanezco en su palabra. Nosotros de pronto esperamos sentir alegría o tristeza o esperar que todo nos salga como nosotros queremos. Queremos que las cosas nos salgan como nosotros llamamos buenas. Y si hay algo que no nos gusta, entonces nos incomodamos y decimos, pero otra vez para meditar la palabra, otra vez a memorizar la palabra, otra vez el mismo capítulo, hoy otra vez orando los 11 capítulos, otra vez repitiendo lo mismo. Pero es que no nos imaginamos el poder que hay en eso. Aunque no lo veamos externamente, internamente sí está obrando todas esas palabras que estamos expresando, están obrando un poder en nuestro ser interior que nosotros no lo entendemos en este momento. Más luego lo vamos a entender. De pronto en 6 meses a muchas personas nos da resultado a los 3, a los 5 o a los 10 años, no sabemos, pero poco a poco vamos entendiendo que la palabra de Dios tiene un poder específico en el espíritu nuestro, porque es la comunicación del Espíritu de Dios con el espíritu del hombre. Entonces, esa era la introducción. Entonces vamos a mirar los versículos bíblicos de hoy. Vamos a Romanos 10:17. Así pues, la fe nace al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Dios. Cuando lo oímos, cuando oímos el mensaje es toda la palabra. El mensaje puede ser un solo versículo, pero ese es el mensaje de la palabra de Dios. Entonces es por el oír y por el oír la palabra. Cuando nosotros leemos la palabra la estamos escuchando. Cuando la meditamos la estamos escuchando. Cuando la memorizamos aún más la estamos escuchando porque estamos poniendo toda la atención en la palabra. Entonces el punto número 1 o la respuesta, digamos más bien, la respuesta número 1 a la pregunta que hicimos es: recibo la verdadera fe. ¿Qué es lo que hace Dios en mí cuando yo permanezco en su palabra? Recibo la verdadera fe. Si decimos que la verdadera fe es porque hay una fe que no es verdadera, que es una fe falsa. Bueno, luego vamos a Habacuc 2:4. Habacuc 2:4, escribe que los malvados son orgullosos, pero los justos vivirán por su fidelidad a Dios. En Reina Valera dice, mas el justo por la fe vivirá, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué hace Dios en mí cuando yo permanezco en su palabra? Me da la verdadera fe, me da la vida verdadera
que está en su palabra. Mateo 17:20. Jesús les dijo: ¿por qué ustedes tienen muy poca fe? Porque ustedes tienen muy poca fe. Les aseguro que si tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a este cerro: quítate de aquí y vete a otro lugar, y el cerro se quitará. Nada les será imposible. Nada es imposible para nosotros cuando estamos en su palabra, porque la palabra genera dentro de nosotros un poder específico que es el Espíritu mismo moviéndonos. Entonces, esa fe, con esa fe nada me será imposible. La fe me sana y me salva. Lucas 22:32. Creo que esa no es. Lucas 22:32 dice: la fe me fortalece en la prueba. La fe me fortalece en la prueba. Dice: pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. El punto es ese, que estamos viendo todo lo que el poder de la fe en la palabra. La fe en la palabra. Bueno, ese es el punto. Hechos 15, que no te falte la fe, le dijo Jesús a Pedro. Este es el capítulo donde narra esa historia, pero bueno, no vamos a leer toda la historia, pero ahí lo resumimos: que no te falte la fe. Otra cosa que hace la palabra en mí, cuando permanezco en su palabra, es que me da la fe. Es la respuesta a la gracia de Dios en el nuevo pacto. Lucas 22:32. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Falta la otra cita. Hechos 15:8. Hechos 15:8 y 9. La fe es la respuesta a la gracia de Dios en el nuevo pacto, y aquí lo vemos. Y Dios, que conoce los corazones, mostró que los aceptaba, pues les dio el Espíritu Santo a ellos, lo mismo que a nosotros. ¿Por qué viene esa fe dentro de nosotros? Porque hay ya esa fe verdadera dentro de nosotros, porque el Espíritu de Dios ya nos fue dado. Dios no ha hecho ninguna diferencia entre ellos y nosotros, pues también ha purificado sus corazones por medio de la fe. Los corazones nuestros ya están purificados. Romanos 3:28. Aquí nos indica que la fe nos justifica. Ya somos justificados. Así llegamos a esta conclusión, que Dios hace justo al hombre por la fe, independientemente del cumplimiento de la ley. O sea, no nos obliga a cumplir la ley, pero ya es por la gracia de Dios que somos justificados. Segunda de Corintios 1:24. Segunda de Corintios 1:24. Nosotros no somos los dueños de su fe. Lo que queremos es colaborar con ustedes para que tengan alegría, pues ustedes ya están firmes en la fe. Por el Espíritu, recordemos que es por el Espíritu. Entonces, la fe me afirma en lo sobrenatural. Aquí nos muestra eso, que la fe nos afirma en lo sobrenatural. Gálatas 3, 2 al 5. 2 al 5. Gálatas 3. Solo quiero que me contesten a esta pregunta. ¿Recibieron ustedes el Espíritu de Dios por el cumplimiento de la ley o por aceptar el mensaje de la fe? ¿Quién está hablando ahí? Pablo le está hablando a la iglesia a los Gálatas. Les está diciendo: solo quiero que me contesten a esta pregunta. ¿Ustedes recibieron el Espíritu de Dios por el cumplimiento de la ley, o sea, por hacer y cumplir la ley, o por aceptar el mensaje de la fe?
Nosotros estamos en la misma condición, pero ya lo recibimos por la fe. Efesios 2:8. Efesios 2:8. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Nosotros ya no la buscamos, ya la tenemos, la disfrutamos, ¿verdad? Ya somos salvos. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación, igual que la justificación, igual que el perdón. Todo por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. Un don de Dios, la gracia de Dios. Por la gracia de Dios recibimos la salvación. Esto es en el nuevo pacto, ¿verdad? Ya es nuevo pacto. Segunda de Tesalonicenses 3:2. No es de todos la fe. No es de todos la fe. Oren también para que seamos librados de los hombres malos y perversos, porque no todos tienen fe. Más clara la palabra no puede ser. Así de sencillo, ya lo entendemos. Recibimos las promesas de Dios, Hebreos 6:12. Recordemos que estamos basados todo este tema en la pregunta, ¿qué es lo que hace Dios en mí cuando yo permanezco en su palabra? Entonces la respuesta es, no es de todos la fe y recibimos también las promesas de Dios a través de la fe. Hebreos 6:12. No queremos que se vuelvan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la constancia están recibiendo la herencia que Dios les ha prometido. Una herencia. Ya somos herederos, ¿verdad? Estamos disfrutando de la herencia que tenemos. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Fijemos nuestra mirada en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Pues de Él procede nuestra fe, Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Ahí no tenemos más nada que decir. Santiago 1:3. Santiago 1:3 dice: pues ya sabemos que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Nos acostumbramos. Ya termina la carga siendo más liviana. ¿No les ha pasado que a veces no queremos hacer algo y que nos toca hacerlo, pero después como que lo disfrutamos? Ya termina termina la prueba de esa fe que tenemos y como que ya es más liviana la carga. La fe trae obras y la fe es una acción. Santiago 2:18. Uno podrá decir, tú tienes fe y yo tengo hechos. Muéstrame tu fe sin hechos. Yo en cambio te mostraré mi fe con mis hechos. Es la acción. Sí, no es solo palabras, sino la acción, cumplirla, vivirla. Vamos al otro punto. El otro punto se llama me limpia de todo pecado. ¿Qué hace la palabra de Dios en mí? Cuando yo permanezco en su palabra, me limpia de todo pecado. Está en Salmos 32. Salmos 32, 1 al 5. Salmos 32. Yo creo que casi toda la iglesia se lo sabe, leámoslo. Salmos, confesión de perdón. Feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Es hasta el 5.
Feliz el hombre que no es malintencionado y a quien el Señor no acusa de falta alguna. Ya no estamos acusados, ya somos justificados, perdonados, redimidos, limpios. Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, le dijo Jesús a los discípulos. Nosotros ya estamos limpios, ya ustedes, les dijo, ya ustedes son limpios por la fe, por la palabra que yo les he dado. Estamos confirmando que la palabra nos limpia de todo pecado cuando permanecemos en ella, cuando la meditamos, la oramos, la memorizamos, la leemos. Por eso les pido que cada versículo que salga, leámoslo, porque participamos todos. Salmo 119, 9. 119, 9. Ustedes, ¿cómo podrá el joven llevar una vida limpia? Viviendo de acuerdo con su palabra. Aquí todos somos jóvenes, así que esa palabra aplica para todos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice en Reina Valera. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Listo, vamos al tercer punto. ¿Qué es lo que hace Dios en mí cuando yo permanezco en su palabra? Me regala el nacimiento nuevo. Juan 3, 1 al 7. Juan capítulo 3, 1 al 7. Jesús y Nicodemo. Esa es la historia. Nuevamente recordamos, Jesús y Nicodemo. Había un fariseo llamado Nicodemo que era un hombre importante entre los judíos. Hasta el 7. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo, leámoslo por favor: Maestro, sabemos que Dios ha enviado a enseñarnos, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. Jesús le dijo: te aseguro que el que nace de nuevo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿y cómo puede uno nacer de nuevo cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó: te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando permanecemos en su palabra, nosotros no nacemos de nuevo. Poco a poco va el Espíritu avivándose, renaciendo, entendiendo, nos trae sabiduría, entendimiento verdadero. ¿Qué más hace la palabra de Dios en mí? Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ese versículo no tiene nada que explicar, nada que la palabra sola nos habla, que ahí poco a poco nos va entregando el nuevo nacimiento. Recuerden que nada de esto es mágico. Debemos recordarlo porque de pronto hay muchas personas que nos están siguiendo en la red y van a creer que esto es así ya mágicamente y nacemos de nuevo. No, es poco a poco. Dios nos va trayendo el entendimiento y nos va direccionando a depender de su palabra. Santiago 1:18. ¿Cómo nos hizo nacer de nuevo? Él, de su voluntad, nos hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad, por su palabra, para que seamos primicias de sus criaturas. Usted puede ser la primicia de su familia. Cada uno de nosotros siempre somos primicias de la familia, del lugar donde trabajamos, de la familia del esposo, de la vecina, primicias del barrio, de la nación, de la ciudad.
Efesios 2:18. Efesios 2:18. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. No hay que explicar nada. Todos ya entramos al Padre por un mismo espíritu. El Espíritu de Dios trae la unidad. Ahora vamos al punto número 4. Y nuevamente la pregunta: ¿qué es lo que hace Dios en mí cuando yo permanezco en su palabra? Me fortalece y me establece en la vida del Espíritu. Me fortalece y me establece en la vida del Espíritu, que es el reino de Dios o el reino de poder. Vamos a Mateo 6:33. Mateo 6:33. Leámoslo todos. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. Pero ya lo hemos visto que todo el capítulo de Mateo 6 habla de las necesidades, del afán, de la ansiedad. El que le sigue, Gabrielito, me regala el que le sigue, el 34. No se preocupen por el día de mañana. Ahí estaba hablando de todas las necesidades. Bueno, ya lo recordamos. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Bueno, lo llamamos problemas porque problemas no hay. Problemas no existen. Todo tiene solución. Entonces, la palabra clave en esta parte de nuestra vida, de nuestro proceso, es el poder. Y quiero que pongan en el 33, por favor, lo devuelve al 33. En el 33 dice: pongan toda su atención. Entonces vamos a poner mucha atención a la palabra atención. Atención a la palabra atención. Y a la palabra poder. ¿Ok? En este tema que me fortalece y me establece en la vida del Espíritu, nosotros debemos poner la atención. Porque ya hay un poder dentro de nosotros por el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda a comprender ese poder que llevamos adentro para ejercerlo, para vivirlo. Pongan toda su atención en el reino de Dios y en hacer lo que Dios pide. Y recibirán todas estas cosas. ¿Qué cosas? Lo que venía hablando antes. El vestido, la comida. En el capítulo 6, que esa es la tarea, por favor, leer todo el capítulo de Mateo 6. Todo el capítulo, porque ahí van a entender que estaba hablando de las necesidades. ¿Qué hacemos para tener zapatos, comida, mercado, lo del arriendo, los servicios, el carro, la casa, sostenernos? ¿Qué hacemos? Él dijo: pongan toda su atención en el reino de Dios. No se preocupen. Podemos decidir la preocupación o podemos decidir la ocupación. Es muy diferente. Preocupación. La preocupación trae desespero, afán, ansiedad, y me afano por lo que va a pasar mañana. O mi mente se queda en lo que pasó ayer, que tampoco tenía para el arriendo, para los zapatos, para el mercado. O me voy para el futuro a mirar a ver cómo es que lo voy a obtener. Una cosa es el proyecto de vida, otra cosa es que mi afán y mi atención debe estar siempre en el reino de Dios. Y el reino de Dios es ocuparme de mi vida,
y de poner atención al poder que Dios ya me dio para ejercerlo. Nosotros somos los que decidimos cómo ejercemos ese poder. Usted decide si quiere amargarse todo el día y ponerse a llorar porque no tiene pa'l pan. Es personal. Pero si quiere, actúe primero en el reino. ¿Qué es actuar primero en el reino? Coja la palabra y memorícese un versículo. Ese mismo versículo, nosotros deberíamos de todos los días orar ese versículo. Pongan toda su atención, entonces voy a poner toda mi atención en el reino de Dios y voy a hacer lo que Dios pide y recibiré todas estas cosas, mis necesidades, la comida, el vestido, el abrigo, el arriendo, vamos a ocuparnos en lo verdadero. Entonces, este pedacito quiero leérselo. Todos traemos una enseñanza de preocupación. Póngale bien cuidado. Todos traemos una enseñanza de preocupación, pero no hemos sido enseñados en la ocupación. Entonces, decidamos ocuparnos, no preocuparnos. El ocuparnos nos ayuda a dar fruto. Vamos a dar fruto cuando estamos en la ocupación, pero si estamos en preocupación, no vamos a dar fruto. Entonces ahí está el afán, la ansiedad, y no elijo en paz. No voy a recibir lo que necesito en paz, lo recibo por ansiedad y por el afán y el correr y el desesperarme, pero eso no me va a servir para nada porque no estoy dando fruto. Doy fruto en mi vida, para mi propia vida, doy fruto cuando recibo las cosas por paz, cuando estoy ocupándome en el oficio verdadero que es el reino de Dios. ¿Qué es ocuparme en el reino de Dios? Meditar la palabra, memorizar la palabra, leer la palabra. Mientras estoy trabajando, mientras estoy ocupada haciendo las labores que hay que hacer, porque no podemos dejar de trabajar y hay que hacerlo. Entonces es responsabilizarnos de esa vida espiritual que tenemos cada uno. Entonces tenemos que desaprender, hay que desaprender ese tema de la preocupación y tenemos que ocupar nuestros pensamientos en la enseñanza verdadera del reino. ¿Qué quiere decir reino? ¿Qué quiere decir reino? El reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Un gobierno, un poder, una potestad, una autoridad. Y esa autoridad ya está dentro de nosotros, así que nosotros tenemos el poder para ejercerlo. ¿Para qué nos fue dado ese poder? Ese poder que Dios nos dio fue para empoderarnos. Ya nos empoderó, ya nos llenó de ese poder. Por eso me puedo gobernar a mí mismo. Primero que todo es eso, me empodera para que yo mismo aprenda a gobernarme, a depender solo de Dios y a poner toda la atención en el reino de Dios. Aléjese de la religiosidad y acerquémonos. Bueno, entonces alejémonos porque no lo leí en plural, lo leo en plural. Alejémonos de la religiosidad y acerquémonos al poder y a la autoridad y a el señorío que llevamos dentro. Ese es el poder verdadero, ejercerlo. Y ya lo tenemos, hay que hacerlo, vivámoslo. Romanos 8, 3 al 6. Romanos 8, acordémonos de que estamos viviendo la vida del Espíritu. Estamos en el tiempo del mover del Espíritu de Dios dentro de nosotros. Romanos 8:3. Léanlo conmigo, por favor. Porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo, nadie.
Debido a la debilidad humana, Dios envió a su propio Hijo en condición débil, como la del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para que de esta manera condenar al pecado en esa misma condición débil, en la carne. Yo lo había leído diferente porque... no, yo lo leí en Dios habla hoy, no sé por qué lo veo diferente. Es que de tantos versículos que uno lee estudiando y preparando la palabra, hay momentos que se le va a uno un poco de palabras que se acentúan y que son muy importantes. Y tenía grabado un poco de palabras en mi mente que ahora no las veo acá. Bueno, porque ya me estoy aprendiendo Romanos 8 y entonces, claro, hay muchos y Romanos 8 tiene muchas palabras repetidas. Entonces queda uno, bueno, entonces dice, la ley no podía. La ley no pudo, nosotros humanamente no podíamos, ni nadie puede cumplir con la ley. Con todo lo que ordena y manda la ley, no podemos cumplirla. Entonces, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo en condición semejante a la nuestra para que nosotros podamos cumplir lo que la ley ordena. ¿Pero qué ordena la ley para este tiempo? Vivir en el poder de Dios, vivir en ese poder. ¿Para qué? Para amar, para perdonar, para servir en amor, porque esa es la vida del Espíritu. La vida del Espíritu lo encierra todo en amar, en el amor de Dios. Entonces, la ley divina, que es la ley del nuevo pacto, es el fruto, que es el amor. Nosotros podemos cumplir lo que la ley ordena. Ahora nosotros podemos cumplir lo que la ley ordena, porque el Espíritu de Dios me da el poder para hacerlo. Por favor, repita esto conmigo. Nosotros podemos cumplir la ley, porque el Espíritu de Dios me da el poder para hacerlo. Ahora podemos cumplir. ¿Qué ley? La ley divina, la ley del amor de Dios en nosotros. Jesucristo en la cruz ya nos dio esa nueva naturaleza para nosotros poder vivir la naturaleza divina, la del amor de Dios. Romanos 8:4. Lo hizo para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias, ¿ven? Ya podemos hacerlo. De la ley, las exigencias de la ley, pues ya no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil, sino según el Espíritu. Estamos en la vida del Espíritu. Bueno, no se asusten que ya terminamos. Así que el Espíritu, el siguiente versículo, recordemos el 5, el 5. En Reina Valera dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Creo que esos son los versículos que más fácil se nos quedan, porque los repetimos bastante acá. Pero el Espíritu me lleva a la vida y a la paz. El Espíritu de Dios, el poder de Dios que está dentro de mí, me hace entender que estar en la palabra me lleva a la vida y a la paz. Y recuerdan que en el tema por allá de la fe, que ahorita lo vimos, dice que la palabra me da vida, ¿cierto? Que recibo la verdadera fe, que me trae la vida del Espíritu, así que la vida del Espíritu ya está dentro de nosotros. Efesios 1:19.
la herencia del poder de Dios. Ya tenemos una herencia de poder. Colosenses 1:11 dice, fortalecidos con todo poder. Colosenses 1:11. Pedimos que Él con su glorioso poder los haga fuertes. Ya nos dio poder. Así podrán ustedes soportarlo todo con mucha fortaleza y paciencia. Ya la fortaleza está dentro de nosotros. Efesios 6:10. Con paciencia, con fortaleza. Efesios 6:10. El combate espiritual del cristiano. Y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. En Reina Valera dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El poder de su fuerza que ya actúa dentro de nosotros. Por eso les decía que tener en cuenta la palabra poder, porque en eso se resume el tema de hoy. En eso se resume los puntos del discipulado. Esa vida del Espíritu que actúa dentro de nosotros es un poder que nos ayuda a caminar en su voluntad. Efesios 6:10, leámoslo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sí, este se entiende mejor. Entonces, tarea, memorizar este versículo. Mire, este versículo nos recuerda todos los días que ahí está nuestra fortaleza. Hay momentos de debilidad. Créanme que el poder que actúa en nosotros por parte del Espíritu Santo de Dios, lo estamos necesitando hoy más que nunca. Más que nunca. Y lo vamos a seguir necesitando aún más. Así que si nosotros no nos agarramos de la palabra, si no empezamos a tomar esa responsabilidad para poder depender solo de la palabra, para que ese poder que actúa en mí me ayude a tomar decisiones, me enseñe diariamente a ese caminar diario, a esa voluntad de Dios en mí, que me enseñe a perdonar, que me enseñe a amar, que me enseñe a tomar decisiones. Ese poder que actúa dentro de nosotros es el que en realidad estamos necesitando más que nunca para los últimos tiempos. Lo vamos a necesitar mucho. En todo tiempo estamos siempre necesitando el poder de Dios dentro de nosotros. Y a manera de conclusión, entonces, debo hacerme responsable de mi vida espiritual. Siempre el pastor nos lo ha dicho. Somos nosotros mismos los que debemos responsabilizarnos de nuestra vida espiritual. La vida espiritual no se la puedo delegar a nadie le puedo decir qué haga o qué no haga. Cada uno debe cargar su propia responsabilidad espiritual. Permanecer en la palabra me fortalece y me establece en la vida del Espíritu de Dios. Me enseña que tengo poder, autoridad y gobierno para gobernar mi vida. Para poner toda la atención, toda mi atención, mi conciencia despierta, ponerla siempre en la vida del reino. Y la vida del reino se reduce a dar fruto, y fruto en abundancia, y fruto que permanezca para siempre, y ese fruto es el amor de Dios. Entonces la pregunta hoy es, ¿tenemos esa responsabilidad diariamente? ¿Estamos orando los capítulos? ¿Estamos memorizando la palabra? ¿Estamos meditando la palabra? ¿Estamos leyendo la palabra? Es increíble, pero hay momentos que se me pasa el día y no alcancé a meditar, sino 3 veces miré el versículo y se fue el día.
Increíble, es increíble y Dios mío, ¿a qué horas? Porque se pasó el día y solo lo medité 3 veces, ni me lo aprendí. Y creo que eso nos pasa a todos, estamos en ese tiempo que el correr y el afán de la vida se nos está yendo el tiempo. Y créanme que yo duré meses que me costaba agarrar ese versículo, otra vez cogerlo y me daba esa pereza y otra vez ese mismo versículo y otra vez lo mismo. Pero estoy retomando. Llevo fuerte otra vez un mes que no descanso. Y todos los días, dele. Y otra vez el papelito, porque como estamos en Dios habla hoy, y yo me lo había memorizado, era en Reina Valera, entonces ahora sufro para memorizarlo en Dios habla hoy, y me cuesta, pero lo estoy haciendo. Cojo el papelito y escribo el versículo y lo pego en la cocina, o ando con el papelito otra vez para todo lado, pero tenemos que hacerlo porque no tenemos otra opción, definitivamente. Entonces, familia, animarlos a eso, a seguir en el proceso, a seguir en poner toda nuestra atención ahí. Eso es poner atención a la vida del Espíritu, eso es poner la atención en el reino. Coger el esfero y coja un pedazo de papel así de periódico, lo que sea, y péguelo en la nevera y mantenga, o cárguelo en el bolsillo y permanezca mirándolo, porque se nos va el día pensando en cosas vanas y eso no nos edifica, así no damos fruto. Entonces que el Señor nos ayude, que nos dé ese ánimo, porque el Espíritu cuando se vivifica por la misma palabra, eso mismo nos va dando esa fuerza, ese poder y ese ánimo para estar en la palabra. Entonces el Señor nos continúa fortaleciendo, ánimo a permanecer ahí en el proceso, como nos contaba y nos compartía el doctor Daniel el domingo, y definitivamente ese es el camino, la verdad y la vida, y por favor no apartarnos del proceso.